Capítulo 16. Defectos. Comencé a tener conciencia de mis defectos desde pequeña, cuando me los empezaron a reflejar papá, la tata, mis hermanas. Recoger la leyenda familiar suele ser útil y verdadero. Ellos tienen un lugar privilegiado para ver el resultado de algo que se opera más adentro, donde tienen origen los pensamientos y sentimientos de los seres humanos. Allá donde se fraguan esos que damos en llamar defectos. Los demás solo ven consecuencias, no el por qué, el cómo se desencadenan. En realidad, un defecto no es sino la manifestación de una carencia, de una manera de funcionar, un mecanismo de supervivencia. Lo propio del ser humano son sus virtudes, sus capacidades, sus potencialidades. Todo eso que le hace único entre todos los seres de la creación. Pero volviendo a mis defectos, papá sentenciaba: «¿Qué carácter tienes, hija mía?». Lo de hija mía era una coletilla que siempre añadía. Ya me podía decir las cosas más duras, que ese hija mía me hacía saber que era cosa suya, que no podía renegar de mí. Era su hija. Aunque lo estropeaba luego con un sonido indefinido que seguía a la frase y que sonaba algo así: «¡Ah!», que yo lo percibía como asco. «¡Qué genio tienes, hija mía! ¡Ah!». Esas formas, Carmen María, ese impulso. Tienes que controlar esa vehemencia, hija mía. Eran algunos de sus reflejos de lo que yo era. O sea que yo, en esa primera adolescencia, hasta la coronilla y harta de todos, debía sacar los pies de las alforjas con bastante frecuencia. La tata, a mis 6 o 7 años, me definía como una orgullosona. Este aumentativo era muy de su gusto. No se conformaba con decir orgullosa. Eso era poca cosa. Y le añadía el ona, que hacía de cualquier adjetivo un arma arrojadiza de primer orden. También me adjudicó a mí el de exigentona, y a Charito golosona, y a Matilde, bueno, ella era la niña de sus ojos. Solía contar a todos que cuando íbamos por la calle, yo me adelantaba un poco e iba la primera, como diciendo: «Aquí estoy yo». En lo que no había reparado nadie es que desde bien pequeñita a mí no me tocaba mano. Cuando íbamos de paseo con mamá, que a pesar de ser algo sobrehumana solo tenía 2 manos, eran una para cada una de mis hermanas. A mí lo que me tocaba, a la hora de cruzar las calles, era un dedo de una de las 2 manos ya ocupadas. Nunca hubo una mano sola para mí. Puede que esto influyera en ese arrebato de independencia que me hacía ir por delante de la tata, que por supuesto también solo tenía 2 manos, una para su querida Tildita y la otra para su melliza. A mí me seguía tocando un dedo cualquiera de cualquiera de sus 2 manos. No recuerdo que se compadeciera de mí cuando no sabía comprender que en mis malos modos lo que yo buscaba era consuelo. Si se me ocurría verbalizar mi momento con un «estoy enfadada», y lo que esperaba era al menos un interés por cuál era la causa,
ella concluía pronto con la situación y mientras continuaba despreocupada en sus quehaceres decía: «Pues ya sabes, 2 trabajos tienes, enfadarte y desenfadarte». Y allá te dejaba para que te las apañaras como pudieras. O aquello de: «Son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas». Esta me era más difícil de entender porque a mí me chiflaban las lentejas. Y una que me parecía algo terrorífica. Decía: «Pues ya te puedes dar con un canto en los dientes», que significaba que ya podías dar gracias por lo que en ese momento te había tocado. Lo de coger el canasto de las chufas no era privativo mío, sino que nos enfurruñábamos las 3. Pero con la misma facilidad que nos enfadábamos, nos desenfadábamos, porque sabíamos que no había contemplaciones. Lo peor era cuando te habías propuesto ser buena, y pobre de ti si no respondías a la santidad que se esperaba, semejante a la de los mártires de los altares, que con una beatífica sonrisa te mostraban en una bandeja los ojos que le habían sacado, como a Santa Lucía, o los pechos que le acababan de cortar, como a Santa Águeda. Cuando volvíamos de confesar y comulgar, porque la tata se encargaba de llevarnos periódicamente, como se te ocurriera tener algún descuido o desliz, ya podías prepararte a oír la consabida frase: «¿Y para eso vas a confesar y a comulgar? Mucho propósito de enmienda, pero de poco te han servido los buenos propósitos». Yo siempre tuve claro que lo de arrepentirse servía para esperar a ser mejor en un futuro, pero nada decía de que tuviera que tener un efecto fulminante en el instante presente. No era de ser muy realista pensar que pudiera ser santa en un plis-plas. También solían quejarse de mí porque les estropeaba las últimas horas del día y el final de las fiestas. Yo no resistía mucho por las noches, sino que me caía de sueño y me iba a dormir antes que nadie. Allí en mi cama, el lugar más acogedor y seguro del mundo, me esperaba el amable abrazo de las sábanas. Cuántos llantos ahogados en la almohada, donde por fin me encontraba el sueño. Supongo que me dormía para poder descansar de lo que me dolía, de la incomprensión, de lo desdichada que me sentía. Nos llevábamos bien, como hermanas, a días queriéndonos y detestándonos por igual. Matilde y yo nos peleábamos mucho, pero coincidíamos en la misma percepción de muchas cosas, así que también nos entendíamos muy bien. Solo con una mirada sabíamos lo que pensaba la otra, aunque en esto coincidíamos las 3. Cuando muy pequeñas debíamos de ser, teníamos unas buenas agarradas, Matilde y yo, y aprovechábamos cuando mamá no estaba en casa para armar el follón. Entonces Charito hacía sus veces y lloraba desconsoladamente en plena pelea nuestra y decía: «¿Cómo me hacéis sufrir? Entre las 2 me vais a matar a disgustos». Las lágrimas de Charito nos partían el alma, así que hacíamos las paces para que no sufriera. Ya he dicho que el lenguaje que usábamos en casa era muy cuidado por mi madre, ni palabrotas malsonantes, ni insultos, ni gritos, pero era inevitable que cuando mamá no estaba, saliera a flote todo lo no permitido. Entonces podíamos soltar el «vete a la porra» o «vete al cuerno», y en casos muy extremos, algún
vete a la mierda o vete al guano. Los insultos que nos prodigábamos eran idiota, fresca, más que fresca, imbécil, cochina marrana, y cuando ya llegábamos al guarra, esa sola palabra, con las R's bien pronunciadas, nos hacía estallar en risas y carcajadas, y ya pasábamos a otra cosa. Charito tenía un estilo muy personal. Decíamos que era muy pinchona. Cuando no estaba de acuerdo, y para llevar razón, solía relativizar todo lo que se decía con frases que acuñó como de su creación y propiedad, y que ha seguido usando a lo largo de su vida. Decía, «Bah, todo es relativo». Y cuando se veía acorralada y sin salida para defender su argumento, terminaba la conversación con un «Bueno, todo depende». La llamábamos la niña del depende. Y en el empeño de mostrar que no llevábamos razón, ya como último recurso soltaba su sentencia clave, su frase talismán. Hay que ser realista, dejándonos a todos con 3 palmos de narices. Matildita aparentemente era dulce y tímida hacia afuera, pero las mataba a la chita callando en casa. En público era vergonzosa y callada. Una amiga de mis padres, de las importantes, decía, «Esta niña me intimida con su silencio y esa manera de mirarme». En realidad las 3 íbamos bien servidas de potentes temperamentos, sobre todo cuando estábamos juntas y en nuestro ambiente. En la época en que a los niños les da vergüenza algunas de las actitudes de los padres delante de la gente, a nosotras, por ejemplo, esa extrema sociabilidad de nuestra madre nos violentaba muchísimo. Cuando lo que queríamos era pasar inadvertidas y le tirábamos de la manga para que se callara, o por lo bajín le decíamos, «Mamá, por favor, vámonos, mamá». Ella tenía mucho aguante y no se daba por aludida, hasta que de pronto, sin previo aviso, se le hinchaban las narices, se paraba en seco, daba igual dónde y con quién estuviéramos, y en voz alta y clara nos decía, «Que me dejéis en paz, diré y haré lo que quiera y lo que me venga en gana». Entonces bajábamos la cabeza para desaparecer y decir para nuestros adentros, «Tierra, trágame». Pero en sociedad nos portábamos siempre con mucha corrección. Las 3 estábamos bien educadas, casi domesticadas, y fuera de casa no sacábamos nunca los pies del plato, dejando siempre muy alto el estandarte familiar. Una sola mirada o un gesto de mamá era suficiente para que desapareciéramos de la escena con el asombro de todos. Era habitual el comentario, «Las niñas de doña Paulita, qué bien educadas están». Creo que la más difícil de las 3 era yo, a juzgar por las reprimendas y las culpas que me llevaba, como mayor y responsable de todo lo que pasara. Pero no recuerdo que mamá me echara en cara ningún defecto, aunque yo le daba muchos disgustos. Esta era la palabra utilizada para definir las consecuencias de mi rebeldía y mis malas contestaciones. Contestona y desobediente eran apelativos que me dedicaban los demás a menudo. Y sobre todo las consecuencias de mi no estudiar en el período de la adolescencia eran el disgusto estrella, que formaba parte de la tragedia familiar de cada fin de mes.
cuando las notas hacían su aparición en mi negro horizonte. Papá llegaba por la noche del periódico y se encontraba a mamá destrozada por todos los disgustos que le proporcionaba Carmen María. Montaba en cólera y me escribía unas cartas que hacían temblar el orbe y que me dejaban en su mesilla de noche para que yo las leyera por la mañana antes de ir al colegio. Esto es lo que tiene ser escritor, que hasta una ligera riña o reprimenda, bien escrita, puede tener visos de obra literaria épica, homérica, diría yo, con todo el peso que tiene la literatura. Recuerdo que alguna vez llevé algunas de estas misivas para que mis compañeras más cercanas las leyeran y se quedaban paralizadas. En alguna creo que me invitaba a irme de casa y así dejarles vivir en paz. Yo me sentía ser el motivo principal de sus desencantos y malestares. A todo esto no sé a qué se dedicaban mis hermanas. Ser la mayor tiene eso, que al ser la que llama más la atención, te llevas estos regalitos de predilección y de responsabilidad que te han sido adjudicados y de los que, con frase de mi tata, no te salva ni la paz ni la caridad. Otro de los defectos con los que he cargado siempre ha sido mi falta de voluntad. No hacía falta que me lo reflejara nadie, lo constataba yo. Era una flojera para hacer lo que tenía que hacer. No cumplía en casi nada. Era inconstante. Mi falta de motivación era patente. Aunque a veces sonaba la flauta por casualidad y venía con un 10 en una redacción. Siempre se me dio bien escribir, pero tenía gran dificultad para estudiar. Me definía la tata con la palabra que fue un San Benito que me acompañó por mucho tiempo. Decía: niña, es que eres muy vaga. Y además están los defectos que me descubrían mis hermanitas, que no me perdonaban ni una y que se encargaban de que me enterara bien, haciéndome el vacío en su tándem de nacimiento. Burlándose de mi facilidad para el llanto y las emociones, por ejemplo, y ridiculizando alguna de mis salidas de tono y de importancia, que debían ser frecuentes. Es asombroso cómo cada uno habla de la feria según le va en ella. Esto que yo recuerdo así, mis hermanas lo tienen archivado de otra manera. Parece ser que su percepción era muy otra, que me admiraban y me tenían en gran consideración y estima. Sin embargo, yo no lo vivía así. Disfrutábamos en todo el territorio nacional de frecuentes cortes de luz, que cuando eran de día no se notaban, a no ser que estuvieras planchando o escuchando la radio, pero si tenían lugar a las 7 u 8 de la tarde, en invierno ya noche cerrada, todo se paralizaba. En casa también. Estos apagones estimulaban la creatividad para hacer lo poco que se podía hacer a oscuras. Cuando mamá estaba en casa, rezar era una de ellas. Y si además llovía y había tormenta con rayos y truenos, con más razón. A Santa Bárbara, patrona de los artilleros y de los mineros, le caía la primera plegaria. Supongo que por la asociación de los truenos. Decíamos: Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita,
salva el pan, salva el vino y salva a papá que viene de camino. Tengo clara aquella estampa que se me despertaba en mi imaginación y representaba a mi padre viniendo por campos riscos y acantilados contra el viento y la lluvia, empapado, con frío, protegido por Santa Bárbara que lo guiaba en medio del inclemente viento, calado hasta los huesos. En estos apagones también era el momento de encender las lamparillas, unos redondelitos de cartón con una minúscula mecha de algodón en su centro, que oscilaban llameando en un cacharrito lleno de agua con una capa de aceite. Las lamparillas eran como oraciones en sí mismas. Una vez encendidas no se les podía apagar, hasta que se consumían solas. Estas oraciones en la oscuridad le daban a las palabras una profundidad que nos conectaba con lo misterioso, con lo sobrenatural. Padres Nuestros y Ave Marías una tras otra, hasta que venía la luz. Cuando no estaba mamá, la tata comenzaba con los rezos, pero sin tardar mucho le pedíamos que nos contara alguna historia de su pueblo, que en la oscuridad tenían un poder fascinador, casi mágico. La tata era un pozo sin fondo y además se sabía cantidad de poesías, canciones y cuentos. Había uno de Caperucita, todo cantado y en verso, que era precioso. Aún me lo sé. Ayer Caperuza salió de su aldea, llevando a abuelita tortitas y flores. Como era domingo no quiso ir fea, y saca del arca sus trapos mejores. Y mientras iba por el bosque, las flores le cantaban: Caperucita, Caperucita, no sigas ese sendero, que quiere comerte el lobo, que es muy malo y traicionero. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Los había divertidos, de mucho reír, donde siempre aparecían expresiones como caca, pedos olorosos o mierda blandurria, y el protagonista corriendo con el culo al aire por medio del campo. Pero también había algunos truculentos y de terror, como aquel de la madrastra mala, que le dio a comer a su hija un guiso que había hecho con el corazón de su hijastra, cuyo fantasma por la noche ante los golpes que sonaban cada vez más cerca, le decía a su madre, muerta de miedo: «Ay, mamaíta mía, 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 ¿quién será? Déjalo, hija mía, que ya se irá». A lo que la muerta, que se iba acercando cada vez más, repetía la cantilena: «No me voy, que entrando por la puerta estoy. No me voy, que subiendo la escalera estoy. Ay, mamaíta mía, mía, ¿quién será? Déjalo, hija mía, que ya se irá. No me voy, que entrando a tu aposento estoy, que debajo de la cama estoy, que agarrándose de los pelos estoy». Se nos ponían los pelos de punta y lo escuchábamos en aquella oscuridad con escalofrío, apretándonos unas contra otras. En el repertorio de Tinieblas había una poesía que yo no podía soportar. Ellas conocían mi debilidad, una extrema sensibilidad que me tocó en suerte y que me hacía vivir todo con una intensidad desmedida. Era una poesía terriblemente triste, que ya me desgarraba el corazón desde el comienzo.
Murió una madre dejando tristes 2 huerfanitos hijos del alma, que en sus plegarias todas las noches, «Madre querida, madre», exclamaban. Entonces yo suplicaba que parase, que no siguiera, que no podía oírlo. Pero continuaba impertérrita, haciendo oídos sordos a mi pena, con versos cada vez más tristes. Y a los silbidos que daba el viento y a los golpazos de la ventana, llenos de miedo, tristes, medrosos, «Madre querida, madre», exclamaban. Y en el entremientras los pobrecitos, llorando, le dicen que se ha llevado su alegría y su esperanza, y en lo oscuro y tenebroso, con hambre, con frío, harapientos, descalzos, se van a buscar su tumba. Por fin llegaron y de rodillas sobre una losa, ríos de lágrimas tristes vertían, cuando observaron que una tormenta se preparaba. Cubrieron tristes con sus ropitas aquella losa, porque las aguas no penetraran hasta su madre, y se volvieron llorando a casa. A veces mis lágrimas les conmovían, pero a menudo me sentía desvalida e incomprendida en mi excesiva sensibilidad y mi emocional carácter. Posiblemente me apoyaba en ese orgullo para no sentirme desaparecer, y me hacía portarme como una presumida, en palabras de la tata, superior y distante. En realidad, creo que era más fuerte que ellas, pero me sentía sola. Esto me hacía sentir débil, sin una igual a mí, que me quisiera a mí más que a ninguna otra, como yo creía que les pasaba a ellas dos. Esta sensación, este pensamiento, me ha acompañado siempre. Posiblemente esto le sea común a toda la niñez, esa sensación de soledad, de orfandad y de abandono, independientemente de que tengas padres o no, que a veces puede hacer la vida muy oscura, como un verdadero transitar por valles tenebrosos, soportando cargas que amenazan con sepultarnos. Aunque esto sea solo a veces, y también depende del nivel de conciencia que se tenga para darse cuenta de cuáles son los propios sentimientos. No obstante, los marchamos, las etiquetas de familia, a veces tienen inesperada fecha de caducidad. Así pasó conmigo. A mis 18 años, interrumpí la universidad y me fui un año de au pair a Inglaterra, en el colmo de la saturación familiar, por ambas partes, ellos hartos de mí y yo de ellos. La despedida en la estación del norte fue de lo más festiva. Todos estábamos deseando perdernos de vista. Estos mágicos efectos tiene la lejanía, como aclara el bolero. Dicen que la distancia es el olvido, porque no había transcurrido un mes de mi partida cuando mi hermana Matilde, con mucho humor, me escribe una larga carta informativa. Tú te has ido siendo el demonio, y ya eres un ángel glorioso. Se han olvidado de todas las trifulcas. Así que estamos hasta la coronilla de oír lo bien que Carmen María hace esto, lo bien que Carmen María hace lo otro y lo de más allá. A ver cuándo vuelves para que recuperen la realidad.